Muy bien, vamos a continuar en el desarrollo del tema. Definitivamente el hombre en sociedad, eh, cualquiera que sea, pues ha atravesado, ¿verdad? Por diferentes problemas y estadios. Nosotros en la semana pasada hablábamos de cómo en algún momento todas estas situaciones que él vivió, pues le llevan, ¿verdad? A crear una revolución, le llevan a crear eh, una contradicción en cuanto a las situaciones que lo van a normar, que lo van a regular. Por ejemplo, no hace mucho, ¿verdad? Del 20 de octubre se celebra, ¿verdad? El Día de la Revolución de 1944, que fue un levantamiento, ¿verdad? A nivel nacional en contra, ¿verdad? De la situación del Estado que se vivía en aquel entonces. Con ello se conmemora, ¿verdad? El día como tal de la revolución, el 12 de octubre, el 20 de octubre. Entonces ahí vemos que a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial, siempre va a existir una inconformidad del ser humano. Nosotros regularmente pues tenemos ciertas inconformidades generalizadas, que comer, que vestir, que calzar, siempre existe una incomodidad. Por lo tanto, pues acá nos muestra esta parte, ¿verdad? De la incomodidad que se presentaba en aquel entonces, la sociedad. Por lo tanto, vimos cómo también el socialismo, es decir, aquella parte de la sociedad que se unió, que generó un conglomerado para ir en contra, ¿verdad? De una economía capitalista, donde en un momento determinado, pues no había una equidad. Empieza, ¿verdad?, a pronunciarse toda la población en contra de aquellos dueños. Por lo tanto, surgen muchas crisis y dentro de ella, pues, estalla, ¿verdad?, una crisis económica capitalista desde 1929 a 1933. Aquí surge muchas situaciones porque presenta, por ejemplo, el hambre, la desocupación, es decir, el desempleo como tal, azotaba, dice, Estados Unidos y los principales países capitalistas. En cambio, en la Unión Soviética, que había, dice, tenido que afrontar 4 años de bloqueo imperialista y la guerra civil para aplastar la contrarrevolución, en este caso, ¿verdad? Crea una situación para ellos, pues si bien es cierto, tal vez no era demasiado avanzada, pero al menos estaba estable. Pero como nosotros sabemos que cada sociedad o cada grupo, ¿verdad? Va a llevar a las personas otra vez a ese conglomerado social, ¿verdad? A asociarse por ciertas situaciones, vamos a poder observar nosotros cómo surge una Segunda Guerra Mundial. Con ello, entonces nosotros habíamos abarcado, ¿verdad? Dice la Segunda Guerra Mundial a lo largo del siglo XX, el imperialismo profundizó la política y el saqueo de la opresión nacional, la crisis, el desempleo, las guerras, la salud. Nosotros, lamentablemente, que Dios nos guarde, ¿verdad?, de una tercera guerra mundial, pero si nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, una crisis económica, el alza de los precios, la guerra que existe en Ucrania y Rusia, la desestabilidad, ¿verdad?, migratoria que existen en otros países, la amenaza, ¿verdad?, a nivel mundial de las cepas que se han desarrollado, esa inestabilidad que nos ha generado, ¿verdad?, en forma interna como a nivel mundial. Entonces, todo eso, ¿verdad?, en su momento, cada sociedad lo ha vivido, pero también vivió, ¿verdad? Ya habíamos hablado de una Primera Guerra Mundial, ahora mencionamos a una Segunda Guerra Mundial. Y esta, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial se establece de 1939 a 1945, que enfrentó inicialmente Alemania, Italia, Japón. Aquí, ¿verdad? Estos tres países. Y por un lado, contra Inglaterra, lo que era Francia y el apoyo de los Estados Unidos. Lamentablemente, en las guerras que se puedan ser desatadas, siempre van a haber grupos o bandos, si ustedes así lo quieren ver, de la cual, pues, hay alianzas en las cuales hay personas, ¿verdad?, que están preparadas para ello.
Entonces acá, ¿verdad? Ya nos muestra los grupos de cómo estuvieron confrontados entre ellos y cómo hubieron alianzas, ¿verdad? Entonces aquí mencionamos nuevamente Alemania, Italia, Japón, que era, ¿verdad? En este caso el régimen fascista, es decir, nazi. Por otro lado estaba Inglaterra, ¿verdad? Y Francia, pero estaba apoyada por los Estados Unidos. En cuanto a esta parte, nosotros hemos visto, ¿verdad?, que Estados Unidos pues ha sido un potencial que siempre ha apoyado a, las, a los países, ¿verdad?, en donde va a encontrar definitivamente pues algo a cambio. Aparece entonces la revolución en China. China es un país semicolonial, semifeudal, es decir, dominado por varias potencias imperialistas con enclaves ocupadas por ellas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si vemos la dinastía desde sus inicios, ellos fueron personas de paz, de bien, personas dedicadas a la meditación, desarrollada, ¿verdad?, por una especie comunista, pero que no podemos decir, ¿verdad?, que toda la fase ha venido así, sino ellos irrumpen esa fase y comienzan, ¿verdad?, con otros postulados. Con ello, entonces surge, ¿verdad? Un partido comunista de China encabezado por Mao Zedong, dirigido la primera revolución socialista como un país oprimido por un imperio. Volvemos otra vez, asociemos rápidamente. Nosotros sabemos que existieron los mayas, que los mayas tenían su propio imperio, que tenían, ¿verdad? Las castas determinadas. Lo mismo pasa en esta comunidad, solamente que acá, ¿verdad? Cada sociedad ya cansada de trabajar, de ser esclavizada por su mismo gobierno, pues empieza a generar, ¿verdad? De esa revolución en contra de los gobiernos internos, pero que a su vez a algún momento van a ser apoyados por otros países. Entonces acá podemos escuchar, dice, para derrotar al gobierno reaccionó de Chiang Kai-shek, apoyado por los Estados Unidos. Aquí vemos otra vez, ¿verdad?, una forma de involucrarse de otro país. La revolución en China fue armada desde un inicio con bases revolucionarias en el campo y con el campo rodeado de las ciudades. El 1 de octubre de 1949, con el triunfo de la revolución de la nueva democracia en contra de este imperio, el feudalismo y capitalismo burocrático, se creó una República Popular China, dando paso, ¿verdad?, a 500 millones de campesinos que accedieron a la propiedad de la tierra y que en un momento determinado, ¿verdad?, habían sido desterrados como dueños porque se había instaurado el régimen anterior. Entonces acá podemos observar una parte de lo que ellos como sociedad vivieron, y por eso es de que les decía, ¿verdad? A mí me gusta siempre que ustedes conozcan más allá de lo que nosotros hemos vivido y porque en algún momento, ¿verdad? Se encuentra como que una réplica, una imitación de otras sociedades en la nuestra como tal. Aquí dice China maoísta combinó la medicina tradicional con la occidental y formó, ¿verdad?, a más de 1 millón de campesinos como médicos descalzos para satisfacer las necesidades básicas de la salud en el campo. Prestemos acá atención. Nosotros siempre hemos escuchado, por ejemplo, de una medicina herbolaria, una medicina natural, y una de ellas nosotros hemos visto también, ¿verdad?, la medicina terapéutica, que es la que ellos emplean mucho. Y entonces estas bases son ancestrales porque acá nos está confirmando cómo se va desarrollando. Nosotros hemos visto en ellos, ¿verdad? Como a través de aromas, incensios, terapias, tés y muchas cuestiones como esas, ¿verdad? Ellos muestran esa medicina ancestral basada no solamente en un conocimiento acerca de una planta, sino de cómo comprender un equilibrio, ¿verdad?, entre el alma y lo que es el cuerpo y la mente. Entonces, sobre esas situaciones, miren cómo surge, ¿verdad?, esa base de lo que hoy en día nosotros conocemos. Tenemos, dice, muy corto tiempo se terminó con el flagelo de la drogadicción que azotaba a los millones de chicos. Se extirpó el tráfico del opio
que había introducido las colonias europeas desde el siglo XIX con medidas sanitarias masivas y la transformación de las condiciones sociales, que abarcó una recuperación de los adictos, es decir, todos aquellos jóvenes que en algún momento, ¿verdad? Fueron involucrados en esas cuestiones. Aquí dice la revolución y las mujeres se liberaron de las prácticas feudales, los matrimonios forzados, la compraventa de novias, niñas y concubinas, ¿verdad? De vendaje de los pies. Vean cómo vuelvo otra vez a repetir. Yo no sé si en algún momento has escuchado, Lawrence, por ejemplo, de los matrimonios que son acordados, ¿verdad? Y convenidos. Los niños apenas vienen en camino o apenas nacieron y ya dice, es que mire, su hijo se va a casar con mi hija o su nieto va a casarse con mi nieta, ¿verdad? Así vamos a acordarlo. Antiguamente, en nuestro país, pues se llevaba de esa forma, se establecía en esa forma, en ese medio, pues los matrimonios arreglados y eso fue abolido hace muchos años por la ley. Ya no se prohibió, ¿verdad? Los matrimonios entre menores. Antes, por ejemplo, podían ir, ¿verdad? Con un alcalde municipal, los padres de los menores para que pudieran casarse. Hoy en día eso es algo ilegal, o sea, los menores definitivamente no pueden casarse. Pero veamos entonces que existe, ¿verdad? Una comparación, les decía, una similitud. No es que si nosotros vemos a nivel geográfico, ¿verdad? Y decir que somos vecinos con estos países, definitivamente no, pero es la evolución que el ser humano ha tenido. Y entonces acá, pues vuelvo a repetir, ¿verdad? Esta parte que se había en algún momento, ¿verdad? Desarrollado, o por ejemplo, aquí dice la compra de concubinas, porque en algún momento, ¿verdad? Vimos que el hombre en el paso o en el devenir de los años, en su misma evolución, hemos visto, ¿verdad? Que el hombre en algún momento puede tener varias familias, tal vez no instauradas, bueno, hoy en día no instauradas como tal, ¿verdad? O sea, no se puede casar con varias personas porque bajo la ley, ¿verdad? Eso no existe. El matrimonio como tal es monogámico, ¿verdad? O sea, solamente es uno, un hombre y una mujer. No existe, ¿verdad? La poligamia en el sentido de que un hombre va a tener a las 7 mujeres, ¿verdad? Y con ellas se puede casar y conformar familias. Eso no existe. Eh, por lo tanto, vemos que dentro de la historia, pues antiguamente se podía tener, ¿verdad? Ya nosotros habíamos escuchado en algún momento, ¿verdad? El término de un harem que tiene, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Un monarca, un rey, un príncipe, un faraón, dependiendo del título que le sea conferido en la jerga social como tal. De ello, entonces también vamos a encontrar si seguimos hablando en este caso, ¿verdad? De este régimen, de esta sociedad, pues también habla sobre una reforma agraria a la comuna popular. A partir de 1951 se formaron gradualmente en las zonas rurales todo el país las cooperativas de tipo primario, semisocialistas. En este caso, los campesinos que aportaban sus tierras a otros medios de producción y recibían además, ¿verdad?, una remuneración otra vez. Volvemos a esa fase que nosotros se vivió, ¿verdad? A nivel interno, como lo que fue el feudalismo, ¿verdad? Se le daban a ciertos colonos, pues algunas propiedades, algunas tierras, no en compraventa, no en regalo, ¿verdad? Sino solamente como una especie de renta disimulada o discreta porque tenían que encontrar, ¿verdad? Una retribución por esa tierra. Vean cómo nosotros vemos que otras sociedades también pasaron por esos estadios. Cada sociedad pasó por un esclavismo, por un feudalismo, por un comunismo, por un capitalismo, y algunas viven todavía en esos regímenes, porque nosotros conocemos, por ejemplo, en Cuba, ¿verdad? Cuba vive bajo un sistema comunista, en donde existe, ¿verdad? Un gobernante vitalicio y que en un momento determinado, ¿verdad? Solamente él va a gobernar. Si vemos, por ejemplo, también en Inglaterra todavía existe, ¿verdad? No hace mucho, hace un mes, hace 2 meses que murió la reina Isabel, que ella era la monarca principal, ¿verdad? Entonces, que ese título fue heredado
Y hoy en día, ¿verdad? Existe el príncipe Carlos, que es el príncipe Carlos III, que fue el título que recibió, que es el gobernante nuevamente ahora de Inglaterra y que en algún momento alguno de sus hijos, ¿verdad? Me parece que, bueno, de hecho uno de sus hijos podría, ¿verdad? Adjudicarse nuevamente, ahorita es el príncipe y luego pasar a ser el rey, ¿verdad? Porque esos títulos pues van cedidos. Dentro de los mismos, pues es como nosotros observamos. Nosotros hoy en día vivimos, ¿verdad?, en un régimen democrático republicano, pero no por ello o no por esa situación, ¿verdad? O sea, los grupos sociales han atravesado esos distintos estadios. Menciona, luego de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota del imperialismo nazi fascista, ¿verdad? Que su representante en algún momento yo les decía que era Hitler, ¿verdad? Se establece en África y América Latina que se coloca en la primera fila de las luchas antiimperialistas o anticolonialistas. ¿Y por qué situación? Porque se irrumpe, ¿verdad? Ya no quiere, nadie quiere ser gobernado por otro grupo, por otro imperio o ser sometido, como lo habíamos visto, ¿verdad? En las clases anteriores, por ejemplo, con los romanos y los griegos, ¿verdad? Que en algún momento, pues, un grupo sometió al otro y fue esclavo, ¿verdad? De sí, porque esa era parte de lo que se establecía. Tenemos acá la Revolución Cubana. La primera revolución socialista en América Latina se realizó en Cuba. El 1 de enero de 1959, el ejército rebelde dirigido por Fidel Castro. Imagínense este señor cuántos años duró en ese poder, duró como 50 años, me parece. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? O sea, nadie puede salir de Cuba, algunos entran, ¿verdad? Por diferentes situaciones, pero, o sea, es un estricto lineamiento de poder ingresar por el régimen comunista que se vive, pero nadie puede salir. En alguna ocasión, tal vez ustedes han escuchado que a veces, que ya, por ejemplo, Fidel ya no permite que, bueno, en aquel entonces Fidel ya no permitía, ¿verdad? Que se sigue dando, que salieran, por ejemplo, atletas, porque en algún momento, por ejemplo, algún grupo de personas que jugaban algún deporte, ¿verdad? Se separaban del equipo cuando pudieran y entonces ya no regresaban, ¿verdad? A su país por esta situación que se vive en esos lugares. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, de algunos artistas, ¿verdad? Que han salido. Hay una canción de hecho, que habla sobre los niños, ¿verdad? Y el coro es muy, muy claro al decir, ¿verdad? De este espacio queda libre, dice, son por los niños de Cuba, porque Fidel no los dejó salir, ¿verdad? Es la partecita que canta. Miren, los estadios sociales, las fases de la sociedad han sido muy polémicas para todos los grupos. No solamente a nivel guatemalteco pudiéramos decir que ha existido un flagelo, ¿verdad?, para la sociedad, sino todos los grupos sociales a nivel mundial, pues han atravesado, ¿verdad?, situaciones malas y feas, y si no, si nosotros estamos mal, pues pensemos en África, ¿verdad? Está peor. Entonces, cuestiones como esas es como nosotros vemos, ¿verdad? Estas situaciones que se presentan y que son importantes e indispensables de cultura general para el ser humano, el poder conocer, perdón, ese estadio en el cual nosotros hemos atravesado. Nosotros, pues vivimos, ¿verdad? Otra era, otra época, pero sigue la misma discriminación. Yo les decía, por ejemplo, solo para hacer mención así muy puntual y clara, ustedes viven en la era de tecnología, nosotros vivimos en la era de la ay, perdón, el analfabetismo tecnológico. Y no dejemos que antes de nosotros, entonces vivieron, ¿verdad? En la época del analfabetismo en forma generalizada. Entonces solo vemos ahí, ¿verdad? Cada fase del grupo social en que un momento se pueda presentar. Continuando, tenemos que la Revolución Cubana se inició en el campo con una guerrilla dice, de Sierra Maestra, surgida a partir del desembarco de un grupo de combatientes organizados por el movimiento revolucionario el 26 de julio, dirigido por Fidel Castro. A ellos se les sumaron los campesinos pobres, obreros rurales, fueron la base principal del ejército rebelde. La revolución fue en el campo a la ciudad y combinó estos tres factores. Una,
la guerrilla campesina con el ejército rebelde que estuvo, dice, en la sierra, liderado por Fidel. Tenemos también otro personaje importante, ¿verdad? Que era el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Raúl Castro. Miren, definitivamente estos personajes tuvieron en su momento ciertos ideales que en algún momento pues se van perdiendo por la misma situación. Aquí en Guatemala, cuando surge, ¿verdad? Ese movimiento guerrillero y Guatemala atraviesa, ¿verdad? Por los 30 años de conflicto armado interno, pues era, ¿verdad? Por el enojo, la molestia, la incomodidad, la crueldad que el gobierno en turno tenía hacia la población, que no era justo, ¿verdad? Que el gobierno siempre se ha enriquecido y no existe, ¿verdad? Una compensación a toda aquella población campesina pobre, marginada, desposeída en todos los ámbitos. Lo mismo pasó en aquella fase, en lo que fue, ¿verdad? Cuba. La huelga general que duró 5 días en todo Cuba, el establecimiento de un gobierno provisional revolucionario, de un frente único, porque entonces, ¿verdad? Ya se había conformado como tal cómo se iba a establecer para derrotar a ese gobierno que estaba en aquel entonces. Aquí dice, se demostró que en la época del imperialismo y las revoluciones proletarias, las luchas de liberación nacional de los pueblos y las naciones de oprimidos por el imperialismo confluyen con, confluyen con la revolución proletaria mundial. ¿Qué pasa? Si ya vimos nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Que el proletariado son todas aquel grupo de masa poblacional que estaba desempleada, que si bien es cierto, podía crear, desarrollar o poder generar algo, pero no había cómo, ¿verdad? No existía una posesión. Por lo tanto, surge esta revolución como tal. Entonces dice la revolución rusa, china, cubana y demás revoluciones triunfantes significaron un salto gigantesco en la historia de la humanidad. Y en algún momento, ¿verdad? Se convierten en una poderosa fuerza que abarca 1/3 de la población mundial. Por eso es la importancia y relevancia que nosotros mantenemos, ¿verdad? Porque en algún momento, tal vez esas fases que vivieron otras sociedades, ese rechazo, ¿verdad? O las revoluciones, que sería el nombre correcto, que se dieron, empiezan a manifestarse, ¿verdad? En otros grupos sociales, como un ejemplo. La lucha de las clases en el socialismo y la restauración capitalista de aquí, ¿verdad? De la Unión Soviética como tal, establece una dictadura dentro de este proletariado. Y como nosotros venimos desarrollando el tema, en donde aparecen, ¿verdad? Este grupo de personas, ya sea campesinos, obreros, personas profesionales, porque también están involucrados ellos, pues, en contra, ¿verdad? De este régimen, es como nosotros vamos a encontrar estos grupos. Por lo tanto, dice, en la Unión Soviética, tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin defendió la revolución y la construcción de una economía socialista. Y más tarde, cuando la Unión Soviética fue agredida por Alemania, es decir, por los nazis, él ejerció la conducción político-militar del heroico del pueblo soviético. ¿Qué pasa entonces? Como ya se ha observado y se ha manifestado, ¿verdad? Estas masas obreras y campesinas pues tratan, ¿verdad?, de contrarrestar todo lo que en un momento determinado se ha desarrollado. Y si ustedes se dan a la tarea de buscar, ¿verdad?, cómo buscan y determinan, ¿verdad?, la muerte de Hitler, pues no hay un esclarecimiento formal del mismo. Más sin embargo, existe, ¿verdad?, la derrota del mismo. Dice para Stanley, cometió errores que impidieron resolver los nuevos problemas teóricos y políticos surgidos hasta la primera experiencia inédita de la construcción del socialismo. Afirmó que la lucha de clases ya no existía en una Unión Soviética, que el Estado bajo su conducción era estable y sólido, que la revolución proletaria era irreversible y que el partido era algo monolítico, es decir, que iba a ejercerse sobre un ente, sobre un presidente, llamémoslo así,
para que tuviera, ¿verdad?, el gobierno, la administración y la normativa de toda la población. Así es como surge esa fase de la Primera Guerra Mundial y aparece ya, ¿verdad? Otros personajes, hablamos de Fidel Castro en Cuba, hablamos, por ejemplo, de lo que es Hitler, de lo que es Stanley, de cómo estos personajes en su momento llevaron, ¿verdad?, a desarrollar muchos aspectos de los cuales nosotros hemos mencionado. Los problemas del socialismo pues van a ser los mismos que hemos encontrado. Si usted sabe, siempre va a haber un grupo en contra de otro y todos van a querer estar en el turno del poder. Eso es algo que jamás va a cambiar. Eh, si usted quiere ubicarlo, ¿verdad? De forma así muy puntual, ¿qué pasó, verdad? Nosotros en los últimos años, pues tuvimos, ¿verdad?, al señor Álvaro Colón en la presidencia y este señor, ¿verdad?, fue en cierta forma como que guiado y administrado, ¿verdad?, por la señora, por su esposa, Sandra Torres, que después de que él fue un presidente saliente, ¿verdad?, se divorcia ella de él para ella ser una representante, ¿verdad?, una candidata siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, lo único que se hace es solamente estar, ¿verdad?, en una posición de relevos. Usted participa en una competencia de estafetas, ¿verdad? Y eso es lo que surge, o sea, solamente hay un turno para cada uno de poder ascender a esa parte. El ascenso de la burguesía al poder luego de la muerte de Steiner, se habla en un siglo XX, el Congreso del PCUS, en 1956 triunfa, ¿verdad?, con un revolucionismo. En este caso, presenta una ideología totalmente distinta. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Y hablábamos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Que la burguesía, pues es un grupo, ¿verdad? De personas que mantienen el poder económico, el poder político, el poder de gobernanza, ¿verdad? Sometiendo a otros grupos. Con ello, entonces, también aparece el capitalismo, que resultó, ¿verdad?, de otros regímenes que nosotros hemos mencionado. Aquí hay un apartado que hace otra vez mención, ¿verdad?, a otro personaje, dice la lucha del Che Guevara contra el revolucionismo. Ernesto Che Guevara, desde posiciones marxistas, encabezó dentro de Cuba la lucha contra las tesis revolucionistas en el siglo XX en el Congreso, dice, del PCUS, defendiendo el camino revolucionario de la lucha armada para la toma del poder y para el triunfo de los pueblos contra un imperialismo. Y volvemos a retomar la idea inicial. Siempre la lucha constante de grupos para obtener el poder, ¿verdad? Avanzando tenemos lo que es la lucha por el socialismo en China. Si usted se da cuenta, en la actualidad pues todavía existe, ¿verdad? Un gobierno también, vuelvo a repetir, ¿verdad? Imperial, porque ahora el gobernante, ¿verdad? Es el hijo. En su momento, pues había, ¿verdad? Una persona, un rey que gobernaba cuando éste fallece y que todavía es algo, ¿verdad? Que no se esclarece porque también en su momento hasta esas situaciones salen, ¿verdad? A la luz en donde decían, ¿verdad? Que el hijo, posiblemente había matado, ¿verdad? A su papá para poder quedarse en el poder. Aquí dice, aprendiendo de la experiencia soviética, Mao sostuvo que un paso interrumpido de la Revolución Democrática triunfante en 1949 a la Revolución Socialista era una condición necesaria. Y siempre, pues, los cambios en todo momento y en todo lugar van a ser necesarios, solo que algunos, ¿verdad?, van a estar a favor y otros en contra. Eso no va a cambiar jamás. Sobre la base de líneas de masas, Mao empujó la política de un tránsito a la comuna popular, aun cuando todavía había, dice, propiedad sobre la tierra y sobre los instrumentos de labranza. Como nosotros vamos a recordar un poquito todavía retroceder siglos atrás, recordemos, ¿verdad?, que en su momento el ser humano pues vivió de forma individual
sobrevivió con lo que pudo tener. Cuando éste empieza a tener ya un asentamiento, pues empieza a crear, ¿verdad? Que a división de tierras y también la de producción, en donde el excedente de la producción pues genera, ¿verdad? Una independencia todavía aún más relevante dentro de la economía, porque entonces ya el intercambio ya era muy vano, ¿verdad? Ya no servía de nada. Entonces acá podemos observar cómo esta parte, ¿verdad? O este campesino tuvo que evolucionar hacia otras situaciones. Esta política desató una lucha entre líneas muy aguda en lo que fue el PSC con los dirigentes Louis Shaoqi y Deng Xiaoping. Eran partidos de la política burguesía del desarrollo de las fuerzas productivas, para solo, en el cual pues solo a ellos les importaba el desarrollo de la producción, independientemente de la transformación social que se pudiera dar, ¿verdad? A ellos lo que les interesaba definitivamente es un avance económico y estable para que ellos se mantuvieran. Si ustedes se dan cuenta, nosotros hoy en día, ¿verdad? A través de estos países asiáticos es como recibimos, ¿verdad? Muchos aparatos electrónicos. Vemos los televisores, las computadoras, celulares, etcétera. Encontramos ese sello, ¿verdad? De Made in China, Made in Japón, etcétera. Y entonces ahí viene, ¿verdad? Esa pugna de poder, de mantenerse estable, por decirlo así, ¿verdad? En un mercado económicamente. Como dice, como se había pasado en la Unión Soviética, ya estaba pasando para entonces en China. Mao dirigió en 1964 un movimiento de educación socialista con los seguidores del camino capitalista en el seno del partido, por la educación revolucionaria y contra la restauración burguesa. ¿Qué pasa entonces? Ellos vieron, ¿verdad? Las imágenes, el poder económico, político y social que habían desarrollado ya estos lares, ¿verdad? Por ejemplo, de Europa, y vieron la productividad que pudieran alcanzar o encontrar, y por eso, ¿verdad? Cambian esa fase. Y aquí vemos todavía la imagen, ¿verdad? Y si usted busca en el internet, se va a dar cuenta que él sigue prevaleciendo, que si bien es cierto, su hijo está al poder, pero la figura de él prevalecerá no sé por cuántos siglos más. Dice el maoísmo, la continuación de la revolución en el socialismo, sacando enseñanzas de la restauración capitalista de la Unión Soviética, en la lucha contra el revolucionismo antimarxista, es decir, los que estuvieran en contra, ¿verdad? Mao Zedong demostró que en todo el periodo socialista siguen siendo válidas las leyes del desarrollo social. Y definitivamente, fíjense que precisamente de eso hablábamos la semana pasada con otro grupo, y no necesariamente en lo que comprende, ¿verdad?, la sociología del ser humano, sino a la parte psicológica de la administración, porque hacíamos ver, un empleado feliz es una empresa que gana. El empleado feliz definitivamente va a estar feliz con lo que tiene, con lo que desarrolla, con su trabajo, y siempre va a dar lo mejor de sí, y entonces gana la empresa. Ahora ubiquemos nosotros este periodo, ¿verdad? Antimarxista. ¿Qué significa? Que el desarrollo social, que el bien común realmente dirigido, establecido a ese fin, pues definitivamente la sociedad va a estar en paz. El único grupo minorista que no va a obtener, por ejemplo, no es que no obtenga un bien o no obtenga, ¿verdad?, una ganancia, sino no va a ser elevada como lo estima, pues será la burguesía, será el grupo, ¿verdad?, oligárquico, será el grupo, la élite, ¿verdad?, mínima de personas, a que en realidad todos salgan beneficiados. Por esa es que siempre se mantiene, ¿verdad?, esta parte de esta ideología que se habla. Entonces acá dice, ya no se trata del antagonismo irreconciliable que existe entre el capitalismo o el carácter, ¿verdad?, social que pueda ser representado, las fuerzas productivas o la propiedad privada,
que quiere mantener, ¿verdad? Un capitalismo. Aquí tendría que ser un equilibrio, ¿verdad? Como cuando usted ve una balanza de doble pesa, ¿verdad? Usted coloca la misma posición a toda la población y a los grupos que tengan el poder. O sea, todos tienen que ganar lo mismo, todos tienen que tener el acceso a los mismos recursos, a la educación, a la salud, y eso es lo que buscaba en su momento este personaje. Por eso es, ¿verdad?, que existen, ¿verdad?, muchas pugnas, porque no es fácil y sencillo decir, ah, sí, ¿verdad?, que se dé, el que tiene lo va a repartir y lo va a dividir entre todos. Definitivamente eso jamás va a pasar. Y por eso es que existen, ¿verdad?, estas rebeliones o confusiones que en algún momento surgen como tal. Muy bien, Laures, tú me indicas, por favor, si hay alguna duda, un comentario, algo que quieras tú contribuir, ¿verdad?, para poder enriquecer la clase. Yo te escucho. Eh, por ahora nada, señor. Muy bien. Muy bien, Laures. Entonces, por favor, vamos a tomar este tiempo que nos resta para que tú desarrolles tu resumen y tomes, ¿verdad?, de ideas principales de nuestro documento. Trabajemos, por favor, y cualquier duda que pueda surgir me la haces saber. Está bien, señor. Muy bien.